Tiene otro amigo costarricense que era escritor, Alfredo Cardona Peña. Alfredo Cardona Peña era un gran cuentista, punto uno. Punto dos, era el guionista de Fantomas, ese cómic mexicano que a mí me parece uno de los grandes logros del cómic mexicano. Con otros, había un montón de gente ahí que se divertía en la editorial Novaro haciendo esos guiones. Yo lo conocí cuando ya no hacían Fantomas, incluso. Yo lo conocí cuando yo entré al Nacional, por recomendación del papá de mi novia, que era un poeta muy importante. Entré a hacer entrevistas de ciencia ficción primero, entrevistas de literatura de ciencia ficción en el Nacional. Y empecé a entrevistar a los pocos 4 gatos que escribían ciencia ficción en aquel momento en México. Estaba Manuel Dorbierer, que en aquel entonces era una persona más tratable, René Rebetés, el colombiano que vivía en México, Juan José Arreola, Agustín Cortés Gaviño, 4 o 5 así había. Yo rápidamente empecé a entrevistar gente que hacía ciencia ficción en México, que eran bien poquitos. Luego ya, cuando nos lanzamos, ya éramos un montón. Y luego empecé a hacer otro tipo de entrevistas y otro tipo de artículos para el Nacional, y fue como empecé mi carrera periodística, porque del Nacional pasé al Excelsior, por medio de otro grande, que fue el maestro Edmundo Valadez. Pero la historia es la siguiente: el Nacional pagaba, mi entrevista salía los jueves, yo entregaba el martes, y la entrevista salía los jueves. Y el sábado pagaba el Nacional, y el Nacional pagaba en efectivo. Entonces tú te ponías a la cola, llevabas tu credencial, ay, Mauricio, así te debemos 30 pesos por no me acuerdo cuándo era, por tu colaboración del jueves, llevabas tu dinerito. Entonces todos los de la Cultural, que siempre hemos sido muy gregarios, los de las páginas culturales, pues nos íbamos juntos a una cantina. Esa cantina era el Golfo de México, estaba frente a la Alameda, 3 calles de donde estaba el Nacional. Y allí conocí al maestro Alfredo Cardona Peña, que de alguna manera era el jefe de la tribu. Era el respetado, era el que se sentaba en la cabecera, y era el que de pronto decía: concurso de cuento corto, tienen 5 minutos, no más de 4 líneas, y el que gane, que lo voy a decidir yo, no paga sus copas hoy, y las pagamos entre todos los demás. Y a todos nos parecía magnífica la idea, y hacíamos nuestro cuento corto, y el maestro Cardona Peña decidía. Y era un gran maestro del cuento corto, entonces teorizaba divinamente sobre el personaje del cuento corto, sobre el desarrollo de los 3 pasos de la narración tradicional, el planteamiento, nudo, desenlace, sobre la atmósfera, sobre las escenografías, sobre lo que les sobra a los cuentos cortos, sobre lo que luego les falta a algunos. Era un gusto oírlo. Era un gusto oírlo porque tenía un sentido de la narrativa altamente desarrollado, pero era un compañero más, tampoco era ¡ay, el maestro! No. Era un compañero más donde estábamos un montón de gente que recuerdo ahí con cariño. Estaban alguien que no voy a decir su nombre porque ese se nos murió por beber, uno de los que me ha tocado enterrar por el alcohol, y varios que han sido de los grandes del periodismo cultural en México, ¿no? Varios de ellos. Y esa fue mi relación con el maestro Cardona Peña. Claro, como yo escribía ciencia ficción, le llevaba mis cuentos, y él me los recomendaba y me decía. Además de que allí aprendí periodismo porque yo no había estudiado periodismo. Entonces, pues de pronto estabas tú allí con los amigos tomando algo y hablando, y de pronto decía: oye, tu entrevista del jueves. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no preguntaste esto? Porque no se me ocurrió. Tú eres tonto. Tú tienes que pensar cuando entrevistas a alguien que esto y esto y esto. Mira, pues no lo había pensado, pues no lo sabía yo. Es que yo soy aquí absolutamente amateur, ¿no? Oye, pero le preguntaste, pues eso se lo han preguntado 20 veces, no sabía. ¿No has leído las entrevistas que le hicieron? No. Tienes que leer todas las entrevistas que le hicieron a alguien que vas a entrevistar, porque si no vas a hacer lo que hacen muchos, y en la televisión, en la radio y en la televisión lo estoy oyendo constantemente, a The Warning, le preguntan lo mismo todo el tiempo. Las chicas ya podrían traer una grabadora y no soltar las respuestas. No, ves las entrevistas que se les han hecho a los entrevistados y entonces haces preguntas originales que lo hagan interesante. Yo me acuerdo que esto lo hizo mi jefe en Revista de Revistas, Enrique Lubet, cuando entrevistó a Borges. Y el momento en que Borges, además políticamente, era muy incómodo porque le había dado la mano a Pinochet y tal y cual. Y entonces llegó Enrique Lubet a entrevistar a Borges y le dijo: maestro, ¿qué le parece si hablamos de literatura?
Y a Borges se le iluminó la sonrisa y dijo que hablar de literatura es mucho mejor. Y se marcaron una entrevista de 2 horas fabulosa que yo disfruté muchísimo leyendo, donde no tocaron temas de política, que era lo que todo el mundo le preguntaba a Borges. Era lo que todo el mundo le preguntaba a Borges. Entonces, esa mesa de cantina en el Golfo de México fue mi escuela de periodismo y en buena medida mi segundo taller literario. El primero lo tuve con el maestro Felipe San José. Esa es mi historia de mi amigo costarricense, que era escritor, era un gran escritor y todavía vale la pena leerlo. Los libros de cuentos de Alfredo Cardona Peña valen la pena de leerse.